se confirmó finalmente lo que había trascendido, que era el veto de 3 proyectos. En realidad ya eran leyes aprobadas por el Congreso de la Nación, pero ustedes saben que para la aprobación definitiva y la puesta en marcha de cualquier norma se requiere el decreto reglamentario que firma el presidente, y también existe la posibilidad, y ha hecho uso de ella el presidente, de vetos que son parciales o pueden ser parciales o totales. En este caso vetó en su totalidad las leyes aprobadas por el Congreso de la Nación que, como decíamos recién, aumentan por única vez las jubilaciones y extienden la moratoria por un plazo de 2 años, y también el proyecto que atiende la cuestión del desfinanciamiento de la discapacidad en la Argentina, norma en la que laburó, como tantos otros, pero particularmente él, porque fue uno de los autores, Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Albino y Luciana lo saludan. Muy bien, buenos días y un gran gusto. Gracias por atendernos. No, antes de conocer su opinión acerca de lo que acaba de ocurrir y particularmente la proyección sobre lo que puede pasar en el Congreso de la Nación, porque ahora está en poder de ustedes la pelota para ver si logran insistir con la sanción de la norma y demás. ¿Nos cuenta a grosso modo cuáles eran los puntos centrales de la ley de discapacidad que aprobó el Congreso de la Nación? Lo primero que hacía es recomponer el nomenclador. O sea, hoy las personas con discapacidad no están accediendo a los servicios básicos porque todo el sistema está desfasado. Una persona que trabaja en un taller protegido, que trabaja 4 horas por día, cobra 28.000 pesos por mes. Un transportista, una persona que transporta a personas con discapacidad, cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.500 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde a un tratamiento, con suerte lo lleva a 2. Una acompañante terapéutica, una persona que acompaña a las personas con discapacidad, cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. Como no cobra, está siempre rotando y buscando otro trabajo. Los hogares, los centros de día están todos a punto de cerrar, están haciendo rifas, feria americana, no saben más qué inventar, están todos a punto de cerrar. Lo primero que hace la ley es reordenar el nomenclador. Dice, esto está totalmente desfasado. Acá las personas no acceden ni al medicamento, ni a las terapistas, ni funcionan los hogares, ni pueden trabajar, pues está totalmente desfasado porque el gobierno no actualizó el nomenclador. Entonces lo que hacía es actualizar el nomenclador. Eso es 0,003 del Producto Bruto Interno. No tiene ningún impacto fiscal y además es deuda. Esto pasa porque el Estado no actualizó el esquema de organización de las prestaciones a las personas con discapacidad. La ley lo que hacía era ordenar ese nomenclador, además ordenar las pensiones y además salir del maltrato, porque el gobierno ha decidido maltratar. ¿Y lo ordena La sobre la verdad base de que, qué, diputado? Digamos, qué sé yo, se hizo un cálculo, por ejemplo, qué sé yo, para seguir con el ejemplo y que se entienda mejor. Usted decía, cobran 543 pesos por litro de nafta, cuando todos sabemos que la nafta de mínima sale 1.300 pesos. Lo ordena claro, lo poniendo ordena del más o siguiente menos el modo. precio al valor de mercado. Claro, la ley va para atrás a diciembre del 2023, antes que tuviéramos 120% de evaluación, viene a hoy por inflación, incorpora hoy la inflación hasta el día de hoy, descuenta lo que sí se aumentó y a partir de ahí construye un nuevo nomenclador. Queda ese nomenclador que la nafta, cobra el transportista el litro de nafta lo que sale, y entonces sí tiene la obligación de llevarlo los 5 días y se puede controlar, hace que quienes trabajan cobren, que los terapistas funcionen, hace funcionar el sistema claramente ordenando, actualizando por inflación. Eso es lo que hace en esencia. Y esto no es impacto fiscal, es deuda. Esto no estaría sucediendo la ley si el gobierno hubiera hecho lo que dice la ley actual, y es que tiene que actualizar el nomenclador y sostener las prestaciones. Esa es la primera parte. Pero La igual, de ley todas es maneras, aun cuando sea impacto fiscal, es el 0,003. Es el 0,003, pero de vuelta, si alguien trabaja 6 meses en una empresa y no le pagan, el análisis no es cuál es el costo No, 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 empresario, no. sino cuál, pero aún así Igual todo es no más o tiene menos, ningún perdón, impacto diputado, como económico. para que se entienda, más o menos como Sí, es más o menos como la suba de los jubilados. Ni siquiera es un aumento del 7,2, es recuperar lo que el Estado en su momento calculó mal. En el mejor de los casos se equivocó en el aumento que debió haber dado, digamos, no era una recomposición básicamente claro, este exactamente, pero lo que pasa en el tema de discapacidad es que el sistema está colapsado, está dejando de funcionar justamente por esto, porque está totalmente desacomodado. En esa situación es absurdo que haya vetado la ley, la verdad que inentendible. Eh, Realmente me parece a mí, yo
para mí el gobierno es un gobierno que leyó 4 párrafos de un libro, se fanatizó con una idea extrema de todo al mercado y nada de Estado, y todo el mercado a lo bestia, le habla solo al mercado y todo lo que hace es hablarle al mercado diciéndole nosotros no vamos a movernos de este esquema fiscal, y se lleva puesto la vida cotidiana de manera absurda. No hay nadie que esté haciendo eso en el mundo. Trump acaba de lanzar un programa para personas con discapacidad hace 2 meses. Meloni, Orbán, Bolsonaro en su momento. Hicieron algo totalmente distinto a lo que está haciendo el presidente Milei. Es increíble lo que ha hecho. En concreto, nosotros ya conseguimos, yo soy el autor de la ley, pero conseguimos los 2/3 de los votos, ya votamos 2/3 de los votos en diputados y en el Senado. Eso lo, Eso fue en junio, hace eh, poquito, con lo cual lo único que hay que hacer es volver a hacer lo mismo, claro. volver a votar de la misma manera y queda consagrada como ley. Diputado, eso le quería preguntar, digamos, porque, a ver, en el caso de las reformas previsionales que también entran en el paquete de vetos del presidente, la actualización del 7,4 o 7,2 más la actualización del bono, consiguió en la Cámara de Diputados por lo menos un respaldo contundente, 142, no así el de moratoria, me parece que ese va a ser más complicado sostener la ley. Pero en el caso de discapacidad, repítame digamos, la fortaleza de los números de la aprobación que tuvo el proyecto este. ¿Cuántos votaron? 150 votos a favor, fue la ley más votada. Tuvimos ya 2/3. En el caso del Senado tuvo unanimidad. O sea, ya votamos 2/3 de la Cámara de O Diputados sea y que para del avalar el Senado. veto del presidente lo que tiene que ocurrir es que alguno vote en contra de lo que votó en su momento o que se baje, qué sé yo. Exacto, exacto. Ahora, eso de su momento es hace 40 días. O sea, no estamos hablando de una ley que se votó hace 10 años y que pueden haber cambiado las condiciones. Fue en junio ya directamente, con lo cual, si prima la lógica, todos los que votamos en junio de una manera, tenemos que votar en agosto de la misma manera y listo, queda consagrada la ley. Entiendo la especulación, entiendo los acuerdos que busca hacer el gobierno, leo en los medios, igual que lee cualquiera, que ha hablado con varios, que cree que va a sostener. Ahora sería realmente una cosa patética, porque hemos conseguido 2/3 de los votos hace 40 días nosotros para esta ley. Arroyo, buen día. ¿Y usted cree que prima Buen la día. lógica? ¿Que va a primar la lógica? No, pero a veces creo que prima la vergüenza, porque me parece a mí que una persona después en su pueblo tiene que explicarle cómo vota a sus El vecinos. otro día lo Es hablaba con un... es una ley que pega con el dolor más profundo de las personas de verdad, no es una ley cualquiera, y yo creo que más allá de la lógica o no, la persona tiene que volver a su casa, tiene que volver a su barrio, tiene que explicar que votó de una manera en junio y vota de otra en agosto. Lo lógico sería que volvamos todos a votar igual que votamos y que quede establecida como ley. Ujú. El otro día hablaba con algún colega suyo, diputado de la Nación también, que me decía, yo soy optimista, y yo le planteaba esto de que hay que estar de mínima alertas, porque el gobierno obviamente está haciendo negociaciones con algunos gobernadores como para tratar de convalidar este veto y demás, y tenía la misma posición suya, ¿no? No, bueno, yo soy optimista, pero por una cuestión de tenés que animarte a votar una ley, qué sé yo, en contra de los jubilados o en contra de la discapacidad, que son dos sectores recontra postergados que además en este contexto la están pasando muy mal, muy mal. Pero también es cierto que hay un sector de la sociedad, por ejemplo, nosotros hablábamos de este tema y hace un rato un oyente nos decía, che, ¿y hace unos años qué decían ustedes del plan Platita? Es como que hay un sector de la sociedad, yo no sé si porque prendió el discurso, la batalla cultural del gobierno y demás, que mete todo en la bolsa y entonces para un sector de la sociedad esto que usted estaba repasando, que no es ni más ni menos que la recuperación de una obligación que tenía el Estado y dejó de cumplir, es como si fuera un plan Platita en el contexto de un año electoral. ¿Y qué decir, digamos, frente a esa posición que existe en un sector de la sociedad? No, primero decir que los problemas de las personas con discapacidad no arrancaron cuando empezó este gobierno, sino que vienen de hace mucho, y que la situación es crítica de hace mucho y que están invisibilizados de hace mucho. Eso es exactamente así. Pero en este tiempo pasaron 2 cosas que antes no habían pasado. La primera es que quedó totalmente desacomodado el nomenclador, no un poquito. La persona que trabaja todos los días, 4 horas en un taller protegido, cobra 28.000 pesos por mes. Cobra lo mismo desde febrero del 2023. En febrero del 2023 era poco. Hoy
totalmente desfasado, o sea, ha quedado totalmente desacomodado. No es que estaba bien antes, pero ahora ha quedado totalmente desacomodado. Y lo segundo, algo más absurdo, es que el gobierno decidió lastimar a las personas. El gobierno hizo un decreto en enero denominando a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. El vocero presidencial nos mostró una radiografía de un perrito y una colita. Nos contó que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió a una pensión por discapacidad. Eso del Estado maltratando a las personas tampoco había pasado. Son las dos cosas que han desacomodado. Yo sí tomo aquel que dice, mira, esto viene hace mucho, el problema es grave, hace rato, los gobiernos no han dado respuesta. Quien dice eso tiene razón. Pero acá el nomenclador se desacomodó totalmente y además esto de maltratar a las personas no había sucedido antes. Ujú, ujú. Diputado, le agradecemos la gentileza de habernos atendido. No, gracias. Y simplemente mi lógica es esta. Alguien que votó en junio no puede votar en agosto diferente. Básicamente, más allá de lo que crea, piense o lo que le interese o no de la política, es porque tiene que caminar por su barrio y por su pueblo, ¿no? 150 votos me dijo, ¿no? Claro, la ley ha tenido 2 tercios holgados, o Sí. sea, no, y de vuelta, estamos hablando de algo que se votó hace 40 Sí, días. sí, 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 sí. Incluso votaron, perdón, pero me enganché con esto de que Todo el uno tiene que radicalismo defender los votó, todo el votos. radicalismo, votó todo el Es, radicalismo. es, Un artículo lo votó todo el PRO, un artículo. Yo me preocupé de que tuviéramos los 2 tercios. El autor, que soy yo, eh, tiene la potestad de hacer cambios, o sea, le sugieren cambios otras bancadas y tiene la potestad de tomarlos o no. Yo los tomé para generar esto de los 2 tercios, votó Consenso, claro. todo el radical. Claro, y un artículo votó el PRO directamente, o sea, estamos hablando de un nivel muy alto de acuerdo, ¿Y ha, con- muy alto. y ha conversado Arroyo en los últimos días, semanas con los legisladores para ver si sostienen su voto? Yo con todos los que he conversado lo van a sostener, pero lo van a sostener no por una cuestión política, por esto que yo digo, pues tienen que Por volver a su vergüenza, ¿Por casa. claro. qué el gobierno insiste con esta? Porque a veces parece que tiramos números o cifras al aire como para justificar algunas determinaciones que toma el gobierno que son ciertamente irracionales. Pero ¿por qué el gobierno insiste con esto de degenerados fiscales que votan leyes que significan 17.000 millones de pesos, el 2,5% del PBI? ¿Eso tiene algún fundamento? No, el gobierno es inmune a los datos, dice datos que no son ciertos. Empezó el gobierno diciendo que íbamos a 17.000% de inflación, varias cosas. O sea, dice cosas que no son ciertas. Lo que pasa es que en este tiempo, quien dice algo con convicción tiene una minoría intensa que lo acompaña. Mm. Lo que pasa es que no es lo mismo ser gobierno que no ser gobierno. Yo entiendo que alguien tomando un café diga cualquier cosa y es válido, puede estar charlando con sus amigos. Ahora, no es lo mismo una conferencia oficial, un vocero, un gobierno, un presidente cuando habla, que 5 amigos tomando un café y hablando de fútbol. No es Entonces, honesto, no es honesto el debate, digamos, ¿no? Porque en todo caso sería muy honesto que el claramente, gobierno diga, exacto, miren muchachos, exacto. esta cifra que ustedes dicen, bueno, yo hoy no quiero ir por ahí, no es mi prioridad, estamos ajustando todo para que en el futuro estemos mejor, qué sé yo. Pero la mentira como argumento de confrontación en algún punto, casi como que lo pone en evidencia al gobierno de que está avanzando en algo que es injustificable por donde se lo mire, ¿no? No, y decir datos que no son ciertos de manera oficial, a mi modo de ver, eso es muy grave. De vuelta, una cosa es el ámbito privado, que nosotros nos juntemos a charlar de fútbol y cada uno opinamos lo que nos parezca, y otra cosa es el Estado Nacional diciendo un dato, Claro. por un lado. Y por otro lado, a mí sí, lo que me parece en esencia es que acá faltan líneas intermedias. Es decir, ¿quién se encarga de esto? La Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué deberían hacer los funcionarios de discapacidad? ¿Serían los que deberían llevar al presidente o a los que toman decisiones? La idea es decir, che, mirá, hay un problema, mirá esto, lo otro. Faltan funcionarios intermedios que se encarguen de sus tareas, porque normalmente un gobierno tiene gente que se encarga de cada tema y que le sube arriba a los que deciden y les cuenta donde hay problemas. Que hay problemas y que está desacomodado el sistema de discapacidad es recontra evidente. Esto lo que pasa es como, yo veo un gobierno Sí, fanatizado pero acá que está medio como que haciendo sí. algo.
Acá es como que en cualquier área hay Milei, ¿no? Porque la madre de Ian, por ejemplo, medio como que fue muy Ujú, clara ujú. contando esta anécdota de lo que le había dicho el funcionario a cargo. Yo que hace muchos años que sigo, digamos, el periodismo político y he hablado con casi todo el mundo y de un lado y del otro, de diferentes colores políticos y demás, casi como que tengo una lógica, que lo he hablado incluso hasta con ministros de Economía, por supuesto, digamos, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, generalmente, que es donde yo me muevo. Entonces es como que cada uno de las áreas, usted ha sido ministro también, van a defender lo que necesitan para la gestión en su área específica, y el ministro de Economía es el que trata de poner reparos, o ¿no? Siempre como esa lógica de que el Exacto, funcionario exacto. va a demandar fondos para garantizar una buena administración de recursos en el área. Acá no. Acá parece que están todos predispuestos a que me Exacto, exacto. recorten. Pero esto que vos decís pasa en Argentina, en Suiza, en Bolivia, en cualquier lado. El ministro del área quiere expandir su actividad y el de economía le dice, no, pará, tenemos esto, lo otro. Acá es al revés. El del área no incorpora los temas y va la regla del recorte a lo bestia sin ningún sentido. Pero eso después repercute en la vida cotidiana. Claro. Es muy fuerte lo que está pasando. De verdad es muy fuerte lo que está pasando, ¿eh? Diputado, lo dejamos porque hoy es un tema muy candente en la agenda y seguramente usted debe estar demandado por otros medios y está bueno que públicamente se dé este debate. Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias y buenos días. Adiós, que le vaya bien, ¿eh? Daniel Arroyo, diputado nacional, nada, fue el autor de la ley. Fíjate, ¿no? No hay margen como para una opinión, no es opinable el tema, tiene un impacto recontra ínfimo, 0,003